cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. De información que a nivel. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes como siempre. Corporativo contra. El avión de Corporativo Contraparty aquí con información relevante. Tenemos muchos comentarios, mucho análisis político y también información. ¿Qué tal te va, Gil? Bueno. ¿Cómo tal, Fabián? Como siempre, un placer estar aquí en la radiografía, trayendo, como siempre, la información relevante de todos los políticos y lo que está pasando ya después de las elecciones del 1 de julio, en donde se han visto algunos problemas, en algunos candidatos, sobre todo la forma también de cómo llegaban hacia los medios de comunicación y también de lo que se decía o se hablaba. Para empezar, antes de empezar con el tema, sí me gustaría decir, ¿no?, estas críticas que se tuvo en los medios de comunicación, digo, no solamente con los candidatos, sino en general, con esa corriente morenista del mismo Andrés Manuel López Obrador, en donde decían que los medios pues está un parteaguas, ¿no?, para esconder actos de corrupción, incluso impunidad y tanto manejo que podrían hacer en la vida política a nivel nacional y también estatal. Vimos el seguimiento que se le dio a la mayoría de ellos, sin embargo, muchos de ellos criticaban los actuares, ¿no? Criticaban la forma de hablar, de cómo nosotros hacíamos el trabajo día con día, y bueno, eso llevaba a una corriente de dimes y diretes, ¿no? Nosotros, como siempre, tratar de aguantar ese colchón de ofensas que se tenía en su momento, pero se da la apertura ya de Andrés Manuel López Obrador, se gana, ya todo el mundo dice que siempre no eran tan maleados los medios de comunicación, pero hay un caso particular en el estado Pues de es que Puebla. ganó, o sea, claro, ganó y ya. Pues si no hubieran dicho, son falsos, Televisa, TV Azteca, o sea, y los se tiran digitales, al piso, ¿no? Tú sabes que, o sea, todavía están culpando al INE que no les da ciertas candidaturas. Así es, pero mira, algo muy interesante, los datos han marcado que durante las campañas el que tuvo más peso, ¿no?, a nivel nacional en los medios de comunicación fueron a los compañeros de Morena, todos los candidatos que pertenecían a esta fuente o a este partido político. Morena fue incluso la imagen del mismo Andrés Manuel López Obrador, era una persona el cual tenía una corriente tan grande, pero a partir de ahí, bueno, se desata otras dos líneas y ese es el caso de lo que vamos a analizar y vamos a hablar el día de hoy, porque da mucho que decir, porque vamos a recordar todo esto que sucedió en su momento, ¿no? Y hablo de la campaña en el estado de Puebla, la gubernatura por Luis Miguel Barbosa Huerta, quien en su momento hablaba o decía que quería o que acusaba a los medios de comunicación de estar coludidos con un partido político. Hablaba de estar enlistados hacia una sola línea partidista, incluso llegaba a decir que estaban vendidos. Pues bueno, bajo esta línea de Luis Miguel Barbosa Huerta, se suscitó una serie de conflictos, dimes y diretes ante los medios de comunicación. Muchos de ellos, hablo de la mayoría de los medios de comunicación, sí llegaban en un punto en donde también criticaban los actuales de Luis Miguel Barbosa Huerta, porque ya era un problema del vaivén entre ellos, era un problema ya de cómo, quién podía tener la razón, quién podía hablar mejor, quién podría saber o dar mucho más de lo que se estaba dando en esas campañas. Y fue así la temática que se manejó con el candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta. Vimos también muchos problemas, incluso amenazó y amedrentó a los medios de comunicación. Hay que recordar que durante las campañas el mismo Luis Miguel Barbosa Huerta decía que cuando llegara él a la gubernatura de Puebla iba a manejar una iniciativa para regular a los medios de comunicación, en donde él habla o dice que, bueno, lo que él iba a hacer en esta parte con los medios de comunicación era que iba a forzar a que se le dieran tiempo y espacios de manera generalizada a todos los partidos políticos. Ese era un tema. La segunda, que ya iban a evitarse esos famosos chayotes gubernamentales hacia algunos
reporteros, hacia algunos directivos, porque era de ahí el parteaguas de lo que sucedía en el estado de Puebla. Nosotros como medios siempre hemos manejado la información clara y transparente, y es tanto así que se le dio cobertura al mismo Luis Miguel Barbosa Huerta durante su campaña electoral. Esta campaña que nosotros le dimos cavidad, incluso con lo que pasó en el famoso M&M, que también todos los medios fueron criticados porque según eran videos pasados cuando no era verdad, ¿no? Nosotros formábamos parte de esta línea. Pero bueno, después de estos conflictos, Luis Miguel Barbosa siempre empezó a amedrentar a los compañeros, a los reporteros, y llegó a tal grado que incluso llegó a ofenderlos en varios eventos, en varias ruedas de prensa, ¿no? Y, Luis Miguel Barbosa Huerta sentía ese desprecio por los medios que, según él, hablaban en contra de él o criticaban los actuares. ¿Pero por qué se criticaba o por qué se hablaba de los actuares de los políticos de Morena? Pues simplemente porque daban mucho de qué hablar, ¿no? Hay que recordar que, bueno, a nivel nacional, uno de los periódicos más grandes que hay en México sacó una de las riquezas o parte de las riquezas de Luis Miguel Barbosa Huerta. Estas riquezas en donde en su declaración 3 de 3 nunca aparecieron. Y así fue, no nada más con el candidato a la gubernatura, sino se dio también con candidatos a las diputaciones locales, algunas senadurías, en el caso de José Juan Espinosa, Nancy de la Sierra, pero era ahí el actuar de cómo criticaban a estos candidatos. Y fue ahí en donde Luis Miguel Barbosa Huerta retomó ese odio hacia los medios de comunicación y hacia los mismos reporteros. Que esa es la parte inicial de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ahora va más allá, que lo vamos a manejar obviamente por etapas, porque ahora todo lo que criticaba Luis Miguel Barbosa ahora lo pide a manos llenas. Nosotros como medios de comunicación también habíamos dado la apertura a los compañeros, todos los candidatos, incluso a los mismos a todos los de Morena. Se les hizo la invitación a que formaran parte de las entrevistas que se le daban a cada uno de los candidatos, ¿no? Que nos dijeran sobre sus propuestas, que nos hablaran sobre qué eran los proyectos que iban a tener a favor del estado de Puebla. Sin embargo, no fue así. Vimos que varios compañeros, incluso te has de acordar de la entrevista de José Juan cuando queríamos que nos explicara acerca de esas acusaciones que se le hacían en medios nacionales por sus declaraciones de 3 de 3 que no estaban completamente ejecutadas o planeadas, que al final pues terminaron haciendo un parteaguas para que ellos criticaran a los medios y los calificaran como unos chayoteros. Y en el caso de Luis Miguel Barbosa, su coraje más fuerte fue ese, ¿no? Que se le dio a conocer las casas que tenía en Ciudad de México, en Tehuacán, que nunca aparecieron en su declaración 3 de 3 y que se escudaban diciendo que eran patrimonios que le correspondían a sus hijos, ¿no? Que le heredaban en vida y que era ahí la parte fundamental en donde iban a hacer algo totalmente diferente. Me parece que ahora la actitud de Luis Miguel Barbosa es totalmente desesperante y desesperada para él. ¿Por qué? Porque como ya perdió la elección y dejó de ser un actor importante, un actor político importante, seguramente tendrá un buen hueso con Andrés Manuel López Obrador. Ahora quiere él y le regatea paradójicamente a los medios de comunicación que lo entrevisten, que le abran espacios, que le regalen tiempos, que digan que él es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Luis Miguel Barbosa tiene un doble discurso. Un doble discurso porque cuando le conviene, da entrevistas y habla. Y cuando no, se pone verdaderamente pesado, verdaderamente engreído, verdaderamente prepotente y déspota, ¿sí? Se pone mal el señor. Tenemos por eso un buen video de nuestra producción, de nuestro periodista y amigo Julio César Sastre. Él en vivo plenamente fue linchado en su momento por Luis Miguel Barbosa. Qué paradójico que hoy el tal Luis Miguel esté pidiendo que le regalen tiempos. Yo le aconsejo al señor de Morena mejor que se ponga
a trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo de su amigo López Obrador. Pero siempre ha sido así Luis Miguel Barbosa, desde que fue dirigente estatal del PRD, diputado, después senador. Cuando le conviene, quiere que lo entrevisten, y cuando no, simplemente dice, no es mi tema, no me interesa. Hoy, a esos medios que criticaba, humillaba, linchaba, aborrecía, se burlaba de ellos y hasta amenazaba, hoy quiere que lo volteen a ver. ¿Para qué? Para decir, quiero ser alguien, soy alguien, estoy presente, vivo políticamente, no me olviden. Dice él que le robaron la gubernatura. Dicen, las autoridades hasta el momento han dicho lo contrario. Las autoridades hasta el momento están todavía en el proceso electoral. Pero me parece importante que Luis Miguel Barbosa sea más humilde y que no solamente su comportamiento sea por conveniencia. Su comportamiento debe ser porque siempre quiera ser un político humano, transparente, humilde y sobre todo al servicio de la comunidad. Luis Miguel Barbosa, por supuesto, que es el ser más falso y además convenenciero que puedan tener los aliados de Morena. Recuerden ustedes que fue expulsado de las filas del PRD por alzarle la mano a López Obrador, pero antes decía de que era un loco. Pero a una semana de que dio su brazo a torcer cuando era todavía el senador del PRD, pues bueno, ya obtuvo un favor político y fue recogido por Morena. Le entregaron una candidatura a la gubernatura, creyó que podría tener méritos suficientes para ganar, amenazó a muchos grupos, prometió lo que nunca podría hacer él, que es terminar con la corrupción, porque él fomentó en muchas ocasiones actos indebidos. Y hoy el señor derrotado quiere que le regalen espacios. Y por supuesto, por eso hablamos de él, porque queremos que él sepa que en este medio de comunicación somos plurales y por eso vamos a transmitir un video que me pidieron en su momento no pasarlo por ética profesional, porque soy una persona objetiva. Pudimos y exigimos desde este medio que tuvieran respeto primero con nosotros. Y creo que no lo hicieron, porque simplemente siguieron tratando mal a nuestro periodista Julio César Sastre. Vamos a ver el video y después de esto los morenistas van a quedarse callados y nos van a dejar estar escribiendo cosas que ni vienen al caso. Sí, estoy grabando, soy de prensa. No, pues salte. Sí, porque no me puedes grabar. ¿Por qué no? No, porque estamos en intercampaña y porque tú mañana vas a publicar en contra mía lo que yo estoy diciendo. ¿Vale? ¿Qué periódico es? Se llama Periódico Contraparte. ¿Me garantizas que no va a ser noticia mañana? No se vale. Ya tendría la prensa afuera. Todos los candidatos están permitiendo. Yo no quiero violar la ley, porque yo tengo en contra todo, la guerra sucia, la guerra negra que se hace a través de los medios, de sus portales, todos los días contra mí. Y tú mañana vas a ser un medio, te lo aseguro. ¿Es intolerancia? Ahí está un video que pudo haber incluso tumbado las aspiraciones de Barbosa porque estuvo violando la ley. Él hablaba de los proyectos que tenía antes de lo permitido por la ley electoral. Y entonces, ahí está contundentemente lo que el grupo opositor también le puede revertir. El señor es un completo violador de la ley. Al señor le gusta ganar y decir que entonces hubo un proceso equilibrado,
que hubo equilibrios, pero cuando pierde el señor, no, pues es que hubo trampa, la guerra negra. ¿Qué tal, señor Barbosa? Cuando usted también amenazaba a los medios de comunicación y a los reporteros en su momento que si ganaba le iban a pedir perdón, ¿qué también usted se cree el Mesías de su entidad? No, yo creo que los aliados de Andrés Manuel López Obrador deben entender, deben comprender que sí, López Obrador es líder, pero ellos se colgaron de la imagen. Tenemos también una columna preparada que quiero transmitirles en este momento, que se encuentra en nuestro portal contraparte.mx. Tenemos, bueno, una columna que están preparando y la vamos a transmitir más tarde, pero para que vean cómo quieren a Barbosa, pues tenemos mucha participación de la comunidad a la que les agradecemos. Barbosa dicen que es un naco e intolerante. Yo creo que no, yo creo que es intolerante. Barbosa no hizo campaña, señores. No recorrió las calles, no recorrió los mercados, no recorrió las comunidades, no caminó por los pueblos, no caminó por donde hay lodo. Y por eso perdió, porque solamente le apostó a colgarse de la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y porque hubo un voto diferenciado en su entidad. Y porque también él ha tenido mala fama. Se ha hecho una fama de traidor desde el PRD, cuando traicionó a su ex amigo Mario Marín Torres. Después se hizo amigo de los chuchos, los que manejaron en su momento al PRD nacional. ¿Y qué creen? Terminó traicionándolos. ¿No era amigo de Rafael Moreno Valle también? Al que ahora dice que es un delincuente electoral. Él, el ex senador Barbosa, no quiere y no sabe perder. Y cuando los medios de comunicación publican que perdió, ahora aboga para que no lo hagan y para que le abran espacios. ¿Para qué? Para decir una sola mentira que él se cree, que le robaron la elección, para decir cosas que son falsas. Por eso insisto, cuando este señor gana, ¿ya vieron quién es su amigo? O su ex amigo, por lo menos. Ahí están en la Casa Puebla, porque se ve hasta la catedral, creo. Miren, ¿qué les parece? Y ahora dice lo contrario. ¿Cuántas cosas le habrá negado el exgobernador poblano a Barbosa? ¿Cuántas cosas no le dio que ahora lo detesta? Lo cierto es que también traicionó a Rafael Moreno Valle, traicionó a los famosos chuchos y va a terminó de traicionar a Enrique Peña Nieto. ¿No le aplaudía todo el tiempo a Enrique Peña Nieto cuando era líder del Senado? Y va a terminar traicionando lamentablemente a Andrés Manuel López Obrador, porque hay mucha gente con la esperanza de que se terminen esos políticos que solamente buscan el poder por ambición personal y no por servicio a la comunidad. No, es que es lamentable. Siempre hemos manejado la línea de la veracidad de la información, sobre todo la transparencia de los actuales que estaban pasando en época de campaña. Y así como lo vimos hace rato, por respeto también a lo que se estaba llevando en esos momentos de la campaña, y también para no entrar a este juego en el que avisaran o dijeran que nosotros manteníamos una línea a favor o en contra de ello. Pues bueno, empezamos nosotros a manejar todo este tipo de situaciones. Empezamos a hablar, empezamos a decidir, empezamos a darle cobertura de información a cada uno de ellos, ¿no? Tanto de lo que dijera el candidato de Morena, como lo que dijera la candidata del PAN, como lo dijera el del Verde. Manejamos incluso la salida que se tuvo en su momento con el candidato de Nueva Alianza. Sin embargo, la línea que ha manejado el mismo Luis Miguel Barbosa Huerta
en ese entonces, estamos haciendo un recordatorio histórico de lo que pasó en campaña, del por qué ahora sale a pedir espacios a los medios de comunicación, ¿no? Cuando empezaron el trabajo de las campañas con Luis Miguel Barbosa Huerta y se le empezó a dar esas coberturas a varios compañeros, obviamente pues empezó a criticarlos y empezó a atacarlos, sobre todo por estas denuncias que se tenían en su contra. Ya habíamos platicado de lo que se había dicho con la gente cercana de Luis Miguel Barbosa Huerta, que en su momento también nosotros lo dimos a conocer, de estas salidas, de estas traiciones que iba a haber en contra del grupo de Luis Miguel Barbosa Huerta, simplemente por la sencilla razón de que él ha manejado un doble discurso en toda su trayectoria política. Siempre se va él con el que cree que es el mejor postor para él en su momento, pero siempre traicionando los ideales al final o el término de un sexenio, de un trienio correspondiente a cada uno de los mandatarios. Y eso es lo que pasó en ese entonces y por eso fue criticado con este análisis de quién era Luis Miguel Barbosa Huerta, pero jamás con la finalidad de bajar una imagen, que era lo que él criticaba, anunciaba y explotaba cada vez que tenía una rueda de prensa en diferentes puntos de los restaurantes que se tenían para él en esta trayectoria de campaña. Porque hay que recordar que Luis Miguel Barbosa Huerta fue el personaje que recorrió muy pocos lugares, y digo recorrió muy pocos, porque salió 2, 3 ocasiones durante campaña, pero entre ellos salía cuando llegaba o se tenía la visita del mismo ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que eso también era algo que se le criticaba en los medios, ¿no? Que cómo era posible que un candidato no saliera a recorrer el estado a decir o a dar a conocer sus propuestas. Aparte que tenía él que pactar, tenía él que hacer alianza con toda la gente y representantes de Morena, que vimos y nos dimos cuenta que no fue así. Vimos en esa trayectoria que en lugar de estar formando vínculos para poder ganar la gubernatura, simplemente hablaba y terminaba fraccionando este mismo voto. Y es muy cierto algunos comentarios de la gente que nos está escribiendo en donde hablan de esa parte. Sí, Andrés Manuel y Grupo de Morena ganó la mayoría, pero no lo ganó todo. Hay que recordar que precisamente en el estado de Puebla, en el caso de Luis Miguel Barbosa, eran ataques directamente de su misma gente que pertenecía al Grupo de Morena, a quienes criticaban y también pues daban a conocer estas divisiones que se tenían actualmente. Para que no mientan, nos está viendo su comunicadora de Barbosa, Verónica Vélez Macuil, a quien en diversas ocasiones le ofrecimos espacios sin costo alguno, porque yo le dije que aquí no aceptamos dinero. Me vas a decir que no, Vero. Y nos dijeron que no podían, que no tenían tiempo, otros candidatos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están acostumbrados que la vieja guardia de los periodistas les cobren dinero por entrevistas, que los atraquen literalmente, o porque son amigos y les regresan un porcentaje, pero aquí no lo hicimos y no lo haremos. A ver, nos dicen muchas cosas, que Barbosa, dice Javier Morán, Barbosa dice mucho y no comprueba nada. Aquí nos también está escribiendo Javier Morán, si tuviera pruebas del supuesto fraude, debería mostrarlo. Y también dicen que Barbosa es un hombre agitador, según Salatiel Osorio. Además, Javier Morán, además en Puebla no lo conocemos y no íbamos a votar por un oportunista que solo vino a Puebla a mentir. Dicen Salatiel Osorio, jajaja, ese Barbosa solo trabaja para robar y mantener sus lujos. Julisa Contreras dice, Barbosa ha sido un hombre que se vende al mejor postor con la ambición de obtener poder y lujos. Y ahora se empeña en imponerse como gobernador. Dice Javier Morán que no le han dado tortas y por eso, bueno, ahora podemos decir lo de Gelacio Alberto Valderas Pérez, dice, ya que Barbosa se vaya, no sé qué. Salatiel, Barbosa Chapulín, Eduardo Cosme, dice que Barbosa es un hombre de mentiras y agresiones, él agrede a la gente con tanta agresividad, no tiene respeto. Bueno, dicen otras personas,
Salatiel, que ese Barbosa es nada y ya quiere imponerse. Y están incluso peleando aquí en las redes sociales de Contraparte. Osvaldo Mixcoat, creo que tuvo toda la apertura para aclarar cada uno de sus escándalos. No es cierto, señores. No quería tomar llamadas. Y eso que nos mostramos profesionales, porque a Verónica Vélez, a la que aprecio y no tengo nada en su contra, yo le pedí que si queríamos trabajar, que tenía que haber primero respeto. Primero de su parte, para que yo pudiera también ofrecerlo. Incluso fue en mi oficina privada. Pero bueno, Barbosa dicen que es intolerancia. Si ustedes vieran todo lo que está escribiendo la gente a la que le agradezco mucho que nos estén escuchando. En fin, les quiero comentar que también Luis Miguel Barbosa en una ocasión les dijo a los reporteros que si ganaba, que le tenían que pedir perdón, pero en un tono amenazante, burlón, grotesco. No como un político profesional que él dice ser. Un hombre sencillo y humano. Y ahorita por eso nos está la producción preparando ese video. Vamos a analizarlo para que ustedes vean quién es Barbosa, cómo se comporta con la prensa. Y solamente vamos a tocar con la prensa, no de casas, ranchos, lujos, etcétera, porque eso es otro tema. Ese no es tema hoy. Porque él está regateando literalmente espacios en medios de comunicación. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Está regateando a aquellos medios a los que ninguneó, a los que bloqueó, a los que les negaba entrevistas, a los reporteros que a diario trataba y cuando quería les contestaba. Hoy les pide que lo entrevisten. Qué paradójico es. El señor Barbosa creo que debe ser más consciente que perdió la elección. El señor Barbosa creo que debe aceptar que está derrotado. ¿Qué pasará cuando las autoridades digan sí perdió? ¿Qué pasará? ¿Va a salirlo a reconocer o va a nombrarse gobernador también sustituto? ¿Se va a poner su bandera? Soy gobernador electo, legítimo, ¿no? Legítimo. Sí, pero mira, esa es parte de del tema que estamos hablando, ¿no? La gente veo que está, unos obviamente hablan de lo que está pasando, otros están criticando sin razón, que ya sabemos cómo son. Sin embargo, sí hay que recordar que nosotros sí estamos dando esta apertura, dimos esta apertura en su momento a los candidatos, pues para que llegaran a hablar de sus propuestas, para que no pase lo que está pasando ahorita. Ahora, yo no hablo de este corporativo, sino hablo de manera general, ¿no? ¿Por qué han dejado también de darle un juego al mismo Luis Miguel Barbosa Huerta en estos momentos? Hay que recordar que cuando fue lo del pasado 3 de julio, cuando lo del famoso hotel M&M, cuando llegaron los grupos de choque de Morena, gente pagadas por José Juan Espinosa, por el mismo Armenta, por el mismo Gabriel Biestro, que llegaron a las instalaciones donde estaban trabajando el personal de Partido Acción Nacional, ¿no? Se llega, se cubre, se da la cobertura generalizada a los que trabajamos en medios digitales, las transmisiones que hicimos en su momento en vivo en nuestras redes sociales, cómo nosotros explicamos y dábamos paso por paso lo que ellos en su momento nos pidieron que hiciéramos, ¿no? Que diéramos a conocer todo este tipo de denuncias, los actuares que estaban sucediendo, porque es por ellos que nosotros nos enteramos de lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, ¿qué pasa? Al pasar los días y al darse cuenta que ellos cometieron un delito mayor de lo que supuestamente se estaba cometiendo en este hotel, empezaron a hablar que ahora todos los medios estaban en contra del grupo de Morena, cuando ellos fueron los que invitaron en su momento a que fuéramos a hacer esta cobertura. Cuando nosotros empezamos a juzgar que el actuar no fue lo correcto para llevar a cabo esta denuncia de supuesto fraude, cuando nosotros empezamos a decir que si era un delito lo que ellos hicieron, amedrentar, secuestrar, robar en ese lugar, salen entonces el grupo de Morena a decir que eran videos editados, que no eran videos del momento, que eran de hace varios años, y bueno, un sinfín de cosas. Y ahora
entonces los medios quedan como los malos del cuento, ¿no? Los malos de la película. Ahora sí voy a agarrar la palabra que mencionan algunos cibernautas de redes sociales, estos famosos chayoteros, cuando ellos fueron los que hablaron para que fuéramos a hacer esta cobertura. Y creo que la forma de dar también es de recibir. Si nosotros como medio de comunicación estamos ofreciendo esta alternativa para dar a conocer esos acontecimientos, pues mínimo era que se mantuviera ese pequeño respeto, ¿no? No juzgar lo que ellos en su momento hicieron y ver todo lo que se manejó en su momento, pero no fue así. Y vemos que también cómo se está llevando a cabo estos términos con Luis Miguel Barbosa Huerta. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos y es parte también de la columna de lo que estamos hablando y de lo que dijimos del tema del día de hoy. Señores, de por qué es importante. Señores, ya pueden ver a continuación en contraparte.mx, nuestra marca registrada del corporativo Contraparte, y también en nuestras redes sociales la columna que está circulando. Con mucho gusto, para que vean que hay interés también de nuestra parte. Señores, va. Cuando Luis Miguel Barbosa era candidato de Morena al gobierno de Puebla, amenazaba, humillaba, corría y marginaba a los medios de comunicación que no le eran de su agrado. Hoy regatea que lo entrevisten para repetir una y otra vez una historia que solo él se la cree. Ayer pidió apertura a los medios de comunicación que fueron sus víctimas durante la campaña y a quienes advirtió que cuando ganara le pedirían perdón. Hoy el traje de candidato se ha convertido en el de un hombre débil y abandonado. Y para que no digan que miento, les comparto un video de nuestro reportero Julio César Sastre, a quien amenazó y hasta corrió del lugar. Todo porque lo descubrió violando la ley durante la precampaña, cuando no se podía dar a conocer su plan de gobierno. Sí, estoy grabando, soy de prensa. No, salte. Sí, porque no me puedes grabar. ¿Por qué no? No, porque estamos en intercampaña y porque tú mañana vas a publicar en contra mía lo que yo estoy diciendo. ¿Vale? Iván, se llama Periódico Contraparte. ¿Me garantizas que no va a ser noticia mañana? No se vale. Ya tendría la prensa afuera. Todos los candidatos están permitiendo. Yo no quiero violar la ley, porque yo tengo en contra todo, la guerra sucia, la guerra negra que se hace a través de los medios, de sus portales, todos los días contra mí. Y tú mañana vas a ser uno de ellos, te lo aseguro. ¿Es intolerancia? ¿Qué les puedo decir? Pueden buscar esa columna, pueden visitarla, pueden compartirla, pero además me parece que es evidente que a Luis Miguel Barbosa no le gusta ser exhibido en flagrancia. Ahí está. Tenemos un video más completo, por supuesto. Tenemos otro video. Este lo tuvimos que editar. Y editamos para que el público no se aburra. Pero la forma de dirigirse de Barbosa hacia la comunidad, y en este caso hacia el reportero José Luis Sastre, creo que da mucho que desear. En general fue una tras otra, tras otra. Y nosotros, como un medio plural, profesional y con apertura, no tocábamos más que sus temas relevantes. Hoy es imposible no mencionar que se ve mal que le regatee esos espacios a los medios de comunicación. Hoy es imposible no mencionar por qué y no exhibir esos videos que en su momento no fueron exhibidos. Hoy es imposible creerle a un Luis Miguel Barbosa humilde y bondadoso. ¿Por qué? Porque tiene mala fama. Y hoy es imposible que siquiera Luis Miguel Barbosa diga en otros medios de comunicación que le robaron la elección. Pues yo no se la creo. Simplemente. Bueno, ¿por qué podemos decir, no, de esos personajes? Claro que cuando nosotros empezamos a hablar acerca de esos actuares, pues esa crítica del periodismo, ¿no? También que nosotros manejamos el día con día. Digo, en su momento también se respeta por aquellas personas que dicen que estábamos a favor de un partido político o en contra del grupo de Morena. De haber sido así, hubiéramos sacado este mismo video que creo que hubiera echado abajo toda su candidatura y toda su campaña política. Sin embargo, se dan esos tiempos, se respetan, pero también se le ha dicho a Luis Miguel Barbosa Huerta que así como
los medios, o por lo menos la mayoría de los medios, respetábamos esos actuares de los candidatos, pues ellos tenían que haber hecho lo mismo. Tuvieron que dar la apertura y los tiempos en tiempo y forma de lo que se marcaba, ¿sí? No porque era yo candidato en su momento y porque estaba en contra de un sistema, los medios de comunicación eran nada en ese momento o en ese entonces. Pero ahorita, como ya se dio cuenta que perdió una gubernatura, como se dio cuenta que los medios se cansaron también de recibir tantas humillaciones, agresiones, y que han descalificado el trabajo periodístico que hacemos ya con día, incluso de los mismos reporteros, ahora sí viene y dice que quiere este espacio. Ahora sí viene y dice que quiere y que agradece a los medios de la cobertura que dio en su momento. Pero vemos en su momento cómo agredía. Escuchen, señores, por favor, lo que dice. Movimiento a Mario Marín, no tenemos nada que ver. Yo nunca me he reunido con Mario Marín, no lo voy a hacer, no tengo acuerdos con él, ¿me explico? Así es que es su estrategia de comunicación política. Señor, ¿de qué prevé detallada la visita de Andrés Manuel para Sí. los próximos días? ¿Cómo va a ser? Va a ser el 30 de abril a las 11 de la mañana en Tepeaca y después al otro día en Ciudad Cerdán a las 3:45 de la tarde y a las 19 horas en San Martín de Melucan, y después viene el 11 de mayo a las 11 en Tecamachalco y a las 6:45 en Tehuacán, y después viene el 26 de mayo a las 11 en Huauchinango, a la 1:30 en Zacatlán y a las 18 horas en San Pedro Cholula. Y después viene el 6 de junio, viene a las 11 en Ajalpan, a las 3:30 Teziutlán y 7 a Atlisco. Y después va a venir todos los días a Puebla, a la capital. Ándale. Sí, qué bueno, para el contraste, ¿no? ¿Por qué no dijeron que la Anaya tuvo 700 gentes, a 1000 gentes? ¿Y por qué no dicen que con AMLO hay 20, 30 mil gente? Díganlo ya. Prensa joven de Tehuacán, de Puebla, yo te pienso siempre, de Puebla, ya no vayan a visitar a Oquip Castañón, ¿sí? A Marcelo García Almaguer, a Max Cortázar. Yo voy a enfrentarme a esos tres con sus nombres, a esos tres, y a Moreno Valle, con sus nombres, a esos machuchones. Tenemos parte de mañosos. que se hablaba en algunas ruedas de prensa con Luis Miguel Barbosa Huerta cuando era candidato a la gubernatura en el estado de Puebla por el partido de Morena, en donde siempre criticaba o cuestionaba la pregunta que le hacían los medios de comunicación, sobre todo cuando se hablaba o se tocaba la vida personal de este personaje, cuando salía a la luz pública, cuando empezaban a decirse de todo lo que pasaba en esos momentos. Pero bueno, para hacer más real todo esto, esta parte, nosotros siempre hemos manejado el periodismo con esta cobertura generalizada, ¿no? Y por eso damos a conocer lo que está pasando o lo que pasó durante el trayecto de Luis Miguel Barbosa Huerta, cuando él en su momento humillaba a los compañeros de los medios de comunicación, a los compañeros que formaron o forman parte de este medio periodístico, en donde para él nada era bueno, todo era malo, en donde siempre criticaban los actuares de cada uno de los reporteros, criticaba el actuar de cada uno de los medios y perdía a él la credibilidad completamente de lo que sucedía y que lo que se redituaba y lo que se manejaba en este momento. Yo no sé si su gente se dedicaba a analizar, checar, ver todo lo que se tenía y lo que se daba en cada uno de ellos. Pero para hacer más real esto, pues vamos a pasar también parte de lo que vivió nuestro compañero reportero Julio César Sastre, de todas las amenazas que recibió y sobre todo los actuares que hacían de Morena, porque había momentos incluso donde los grababan, les tomaban fotos, incluso les escribían y llevaban en una libretita quienes preguntaban, de qué medio y qué era lo que preguntaban. Y es por eso los actuares que se llevó Luis Miguel Barbosa Huerta. Aquí tenemos en entrevista a Julio César. Muchas gracias por tomar la llamada, amigo, y gracias por pertenecer a este medio de comunicación. Quisiera ver qué mención te merece el que ahora
Luis Miguel Barbosa esté regateando literalmente entrevistas. Tú que cubriste su campaña. Buenas noches, Fabián, y a todo el equipo de Contraparte. Pues así es, la verdad es que es sorpresa la que el día de hoy el mensaje que expresa a través de redes sociales el ex candidato al gobierno de Puebla por Morena, Miguel Barbosa Huerta, porque sobre todo hay que mencionar que durante la campaña que se cubrió puntualmente a través de Contraparte, pues vimos ese rechazo contra los medios de comunicación local. Siempre estuvo muy sesgada esa línea que el candidato manejó. Podemos darnos cuenta perfectamente a través de las redes sociales, del internet, incluso cualquier poblano puede buscar las notas al respecto para corroborar lo que estoy diciendo. El candidato en su momento fue agresivo con la prensa y fue más allá. De hecho, confrontaba a los reporteros cuando estos le hacíamos preguntas incómodas, ¿no? Él se justificaba al decir que, pues como no éramos afines a su movimiento, a su propuesta de gobierno que él deseaba emprender para el gobierno de Puebla, pues pertenecíamos a la mafia del poder. La agresión se dio en muchos momentos, en muchas etapas de su campaña política, incluso la última o la más reciente fue cuando el movimiento de Barbosa convocó en la sede estatal de Morena, junto a Gabriel Biestro, quien es el líder. También se fue contra la prensa, ¿no? De hecho, los intimidaba con esa forma tan agresiva que él se ha conducido. Y este comentario es sin un sesgo partidista o tratando de ser lo más objetivamente posible respecto a lo que estoy mencionando. Es claro que él ha mantenido esa línea de agresividad hacia los medios de comunicación. Este video donde ahora justifica que él sigue siendo un actor político, que por favor le pidan entrevistas a través de radio y de la televisión local, pues me parece un absurdo. Y me parece, discúlpame la palabra, y si vale la pena mencionar, una tomada de pelo, porque no tiene calidad moral el ex candidato para pedir una apertura a la prensa cuando él ha sido un promotor violentamente de segregar a esa prensa que no coincide con su posicionamiento político que él ha desempeñado en toda esta campaña electoral. Oye, tú fuiste directamente afectado en más de 3 ocasiones por amenazas. Es más, en varias ocasiones me dijiste, ya no quiero reportear esa fuente porque la verdad están poniéndose las cosas muy difíciles. Y no solamente te amenazaban, te bloqueaban, no te invitaban a eventos, te marginaban. Y eso que ofreciste también respeto, pluralidad. ¿Y qué más pueden esperar, no? Así es, Fabián. Lamentablemente, la labor periodística enfrenta varios retos. Uno de ellos es lidiar con ese tipo de adversidades. Respecto a la fuente, pues yo enfrenté en carne viva, en carne propia, esa situación que pues no fue afortunada. Efectivamente, en varias ocasiones sentí esa agresión. Yo me conducí en todo momento con respeto hacia la fuente, e incluso con el equipo del ex candidato al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa. Nunca hubo una agresión verbal, pero sí con ese sesgo de no querer que nosotros formáramos parte de estos medios de comunicación que están comprometidos con el actuar de informar, ¿no? Porque finalmente, pues ese es nuestro trabajo, informar lo que está ocurriendo, dárselos a conocer a todas las personas que nos hacen favor de leer a través de contraparte.mx, para que la gente sea la que tome pues su propio criterio de lo que ocurre en el actuar político. Yo en muchas ocasiones, bueno, pues no me invitaban a las conferencias de prensa. Cuando íbamos a las conferencias, porque pues yo me enteraba por otros medios, otros compañeros que me llegaban a avisar, pues veía yo esa agresión que tenía hacia los medios de comunicación e incluso Miguel Barbosa lo que hacía era que le preguntaba el medio del que le estaba cuestionando una pregunta, para después, en caso de ser un medio que él identificara como aquel medio que no lo apoya políticamente, darse la vuelta y negar contestar cualquier tipo de cuestionamiento que fuera incómodo.
Esa es la realidad. Es desgraciadamente ese actuar el que no se debe de permitir por los servidores públicos. Yo creo que ellos tienen pues el derecho de responder o no los cuestionamientos, pero finalmente pues nosotros que somos los responsables de estar ahí, de cubrir los eventos y de tratar de informar a la ciudadanía, pues enfrentamos este tipo de situación que, repito, lamentable por la conducta de este tipo de personajes. ¿A ti te llegaron a coartar tu ejercicio de libertad de expresión? Sí, sin temor a equivocarme lo puedo decir. Ha sido intimidatorio por parte del equipo de Miguel Barbosa, e incluso hace un momento comentaba Henry que los compañeros les tomaban fotografías, y claro que sí, eso se registraba en las conferencias de prensa, no nada más por parte del equipo del candidato Miguel Barbosa, sino también por el equipo del ex senador, ahora electo también por Morena, Alejandro Armenta Mier, también por el equipo de Nancy de la Sierra, también por el equipo de José Juan Espinosa. Ese tipo de forma de amedrentar a los medios de comunicación pues impide realizar realmente nuestro trabajo adecuadamente como debe de realizarse, pero sin en cambio pues se ha tratado de informar y de dar a conocer todo lo que ocurre a través del medio Contraparte, para que la ciudadanía sea la que finalmente tome todos estos elementos que le damos y tome su propio criterio sobre el actuar. Repito, a mí me parece irresponsable y no me parece un conducir adecuado del ex candidato a través del video donde suplica a los medios de comunicación que por favor le abran la puerta para poder dar a conocer la impugnación que ha hecho, porque él considera que ganó la elección del 1 de julio. Oye, qué paradójico es. Él quería sus medios a modo, ¿no? O sea, y me enteré que les daba una lana por debajo de la mesa. Es más, te puedo asegurar por qué. Porque así trabaja la vieja guardia, esa vieja guardia de medios de comunicación que tanto daño le han hecho a la democracia de México. Qué lástima que haya todavía medios de comunicación que reciben dinero por abajo de la mesa. ¿Para qué? Para ocultar información o para sesgarla. Eso es lo que mencionas, Fabián, es muy importante recalcar. Eso se sabe a través de pasillo. Todo mundo conocemos la famosa lista negra, ¿no? De quién apoya y quién no apoya a tal o a cual candidato. Pues sí, se sabe, por ejemplo, en este caso, que en las elecciones, pues el candidato compró muchas plumas y aquellos que lo atacaban terminaron cediendo su apoyo al candidato para su proyecto que deseaba emprender, y que pues finalmente hasta el momento, al menos hasta el momento, está frustrado, dependiendo, pues lo que decida la autoridad electoral. Nosotros, sin embargo, nos hemos conducido, a diferencia de las opiniones que también, se respetan de todas las personas que nos hacen favor de leer, nos hemos tratado de conducir con una total apertura de información para que la gente tenga ese contexto generalizado. Y también las viejas prácticas que haces mención se repiten con Morena. Es desafortunado que nosotros que estamos ahí en la calle cubriendo el día a día todos los compromisos que tienen los candidatos, los actores políticos, nos damos cuenta de todo lo que ocurre. Tan solo por mencionarte un hecho, en la ocasión cuando vino Andrés Manuel López Obrador, al finalizar el evento, la gente se formaba en filas y los equipos de los políticos les dieron el habitual lunch, ¿no? Una torta, un jugo. Esto se puede interpretar de la vieja andanza de la forma que tienen para poder agradecer a la gente que haya asistido a este tipo de eventos. Las viejas prácticas existen ahí. Es claro que debemos de evitar que eso se dé, pero da una sensación de mal gusto que estos actores políticos, específicamente Morena, critique ese tipo de actuar y también lo replique, ¿no? Pero no a la gran escala de los grandes partidos. Van a andar tristes sus medios de comunicación, por supuesto, que ya se frotaban las manos. Señores, eso sí se los puedo asegurar. Y esos medios de comunicación yo los digo, no los dice Julio, ¿eh? Uno se llama Fernando Alberto Crisanto Campos, director de noticias de Radio Oro. Otro se llama Fernando Canales Fernández, director de noticias de Ultra 92.5. Otro se llama Rodolfo Ruiz. Otro Carlos Gómez. Y bueno, podría tenerles una lista que hoy andan preocupados, ¿eh?
andan preocupados porque eran sus gargantas profundas. Pero bueno, regreso contigo, estimado Julio César. ¿Te imaginas a un gobernador como Barbosa, coartando la libertad de expresión, corrompiendo constructores, haciendo de Puebla, de verdad, un verdadero paraíso para la corrupción? Pues la verdad, no espero yo que eso llegue a suceder. Yo confío en la autoridad electoral que ratifique el voto ciudadano, que ratifique el triunfo de la aún ahora, hasta este momento, gobernadora electa Marta Erika Alonso. Barbosa en su momento ha intentado coartar la libertad de expresión. Recordemos que él, dentro de esas amenazas que ha hecho durante su proceso de campaña, él habló de una ley de medios. Esa ley de medios que pretendía amarrarle las manos a esos medios que él llama la mafia del poder. Porque recordemos que al señor ya se le olvidó que todos los medios, como él decía, estaban controlados por el gobierno, ¿no? Ese es el discurso que él manejó en todo momento. Entonces, a través de esa ley de medios, él intentaba coartar la libertad de expresión para regular a los medios de comunicación y de esta forma, pues, evitar que la ciudadanía que nos hace el favor de leernos, sea informada oportunamente. Yo no veo un escenario así, ojalá y no sea posible lo que el senador con licencia, Barbosa, espera a través de la autoridad electoral, de reponer el proceso, de nuevamente lanzarse como candidato para poder competir por la gubernatura de Puebla y pues obtener el triunfo. Espero que esto no suceda, que el panorama sea distinto, porque sin duda de concretarse la forma de pensar y el gobierno que él desea emprender, pues los medios de comunicación van a sufrir, van a tener dificultades para poder informar a la ciudadanía y finalmente los que serán más desfavorecidos por esta situación van a ser los poblanos. Exactamente, los lectores, lamentablemente, caray. Qué lástima que sea así, pero bueno, habremos de tener muchos comentarios porque nosotros sí podemos abrirle los micrófonos, los espacios también en el ciberespacio, nuestro proyecto que tenemos en televisión y el avión Hércules no a todos porque, bueno, ese es otro proyecto, señores, que está ya listo. El avión Hércules, ese sí es de otro nivel. Lástima que Barbosa tenga doble moral. ¿Y tú crees qué paradójico es la vida? ¿Qué paradójica es la vida? ¿Sabes por quién voté yo? Por Claudia Rivera, una persona que se me hace totalmente diferente. Pues sí, es paradójica la vida. Son propuestas completamente diferentes. Mientras Claudia habla sobre un proyecto de una ciudad incluyente, en donde se compromete a eliminar los moches, a incluir a la ciudadanía para realizar un proyecto en el cual la ciudad de Puebla tenga desarrollo, tenga economía, tenga aquellas soluciones en esas necesidades básicas de movilidad, de transporte urbano que requiere, pues lo puede emprender, ¿no? Es también, importante mencionar en este punto que existe un distanciamiento por parte de Miguel Barbosa con Claudia. Recordemos que en su momento Gabriel Biestro le había pedido a Claudia Rivera que no se reuniera con el gobernador Antonio Gali Fayad para poder iniciar con el proceso de entrega-recepción, para que afinen los detalles de lo que va a ser su nueva administración, porque recordemos que le toca un periodo de gobierno de Tony Gali, pues estar trabajando estrechamente con Claudia Rivera. En su momento Gabriel Biestro, el líder estatal de Morena, pues le había pedido que no se reuniera. Esto había sido avalado por Miguel Barbosa, quien también decía que no iban a sostener ningún diálogo con el gobierno mientras la elección no se limpiara, no se transparentara, obviamente pues a su beneficio, ¿no? El proyecto de Claudia Rivera pues va avanzando, parece que todo está muy bien. Ella ha tenido las reuniones necesarias con las personas indicadas, ya lo hizo con el alcalde Luis Bank, ya se reunió con el gobernador Tony Gali y el proyecto sigue firme, ¿no? Pero
últimas reuniones que ha sostenido con Miguel Barbosa, ya no la vemos ahí, frente a él, a un costado, levantando la mano de Barbosa para apoyar la impugnación que él está realizando. Ya la vemos como espectadora, ¿no? Existe, aunque ellos insisten en que no hay un rompimiento político, está claro que las coincidencias políticas son completamente diferentes, los proyectos son diferentes. Claudia viene con una visión de apoyar a la ciudadanía, de inclusión, y Barbosa, yo siento, y eso es a título personal, que piensa mantener el control de todos aquellos ayuntamientos en donde Morena se vio favorecido con el voto. Esperemos que el panorama en los últimos días cambie, se vaya moviendo, y nosotros, como siempre, estaremos, por lo menos como reportero de Contraparte, informando puntualmente lo que ocurra, para que todos nuestros lectores pues tengan puntualmente la información. Muchas gracias, amigo, de verdad. Te recomiendo que siempre le abramos espacio al señor Barbosa para que no diga que no somos plurales. De verdad, muchas gracias. Así es, Fabián. Y gracias por tu participación. Buenas noches, Fabián. Buenas noches. Pues ya ven lo que dice Julio César. No es mentira de cómo es. Ya vieron ustedes de lo que dice, incluso que son los directores de medios de comunicación verdaderos sociópatas. Hay un video, señores, que se los vamos a transmitir para que vean que en contraparte.mx se habla con pluralidad, con honestidad, y además, ¿por qué no? Nosotros siempre lo hemos dicho, gane quien gane, no tenemos intereses políticos, no tenemos sesgo, no tenemos compromisos, señores. Solamente nos gusta el periodismo y lo hacemos con mucho gusto. Para ustedes, por eso son polémicos nuestros programas. Vamos a verlo, por favor. Hay 2, 3 periódicos impresos donde sus directores, pues el problema de ellos es la miseria humana que les caracteriza, y son verdaderos sociópatas de la política. Pero allá ellos, que dañan, yo no sé cuándo paran o cómo pueden vivir a solas después de lo que hacen todos los días. Ya habrá tiempo de hablar de eso, pero en fin, nunca consiguieron su fin, su propósito, que pensaban que era disminuirnos. No, al contrario, nos fuimos para adelante. Pero si utiliza otros medios, los mensajes de WhatsApp, las llamadas telefónicas, difamando, ofendiendo, calumniando, los portales malignos, los portales de Facebook, ¿sí?, los que utilizan a las redes y dañan el gran valor que las redes tienen hoy en la comunicación social y en la comunicación humana, ¿sí? Pero además, ahora hay ediciones especiales de verdaderos periodiquillos que circulan aquí en Puebla, pero que en ediciones especiales ahora los meten por debajo. Ya vendrá una ley de medios en Puebla y vendrá una ley de propaganda gubernamental para que no haya beneficios ocultos a esos directores que no tienen ninguna ética y ninguna moral. De verdad, ofenden al periodismo poblano, al periodismo nacional. Pero miren, eso es lo que hacen ellos. Lo que hacemos nosotros es seguir trabajando, porque estamos ciertos que la gente ya tomó su decisión. Pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, señores? Aquí somos plurales. Aquí no nos ponemos el saco. Aquí siempre hemos invitado a los priistas, panistas, morenistas, petistas, ecologistas, panalistas de Movimiento Ciudadano, a todo mundo. ¿Por qué? Porque este espacio es un medio de comunicación alterno y así debemos entenderlo, porque los socios de este corporativo nos lo indican. Y sí, por supuesto que también nos ponen límites. No podemos también usar palabras
altisonantes, no podemos ofender. Simplemente hablamos la verdad, la realidad, señores. Y la realidad es que a Barbosa no lo quieren en las redes sociales. Aquí nos lo están diciendo, que es mentiroso, que es traidor, que quiere poder personal para enriquecerse. Aquí nos lo están diciendo. Las únicas ofensas que nos dicen que somos imparciales, chayoteros, dicen que es bipolar, que es una persona muy corriente y me daría pena que me represente como gobernador, dice Silvia Gali. Pues bueno, dicen que no somos plurales, pero bueno, al final de cuentas la apertura se da y la gente que nos escribe, afortunadamente me gusta porque nos ven, nos siguen, les gusta la transmisión, les gusta también, digo, de una manera u otra, ofendiéndonos, diciendo chayoteros o no, siguen día con día con nosotros y en verdad queremos agradecer porque es de bien o mal, parte de todo lo que nosotros manejamos tiene un poco de realidad de lo que está pasando en los actores políticos. Y por eso criticamos también, y por eso también critican a este programa, porque nosotros sí damos a relucir la contraparte de lo que viene siendo el discurso de cada uno de los políticos. Lo vimos hace un momento, vimos cómo el mismo Luis Miguel Barbosa Huerta criticaba y no bajaba de sociópatas a todos los directores de los medios de comunicación, ¿no? En donde decían que no le daba cobertura, en donde decían que iba a haber nuevas leyes, que fue lo que estaba hablando al principio del programa, que recordando lo de Miguel Barbosa Huerta, que iba a levantar una nueva iniciativa para regular a los medios de comunicación, para darles aperturas generalizadas. Sin embargo, vemos ahora el video que publicó el día de hoy y por eso estamos analizando este tema. Después de llamar sociópatas a los medios de comunicación, después de decir que iba a haber una iniciativa para poder regularlos, después de estarlos amedrentando, de amenazarlos durante toda la campaña que tuvo o sostuvo el mismo Luis Miguel Barbosa Huerta aquí en la capital poblana, por digo, fue muy poco los lugares donde recorrió, siempre eran ruedas de prensa, hemos visto 2-3 videos en diferentes restaurantes. Pero ahora sale a esto a decir y agradecer una cobertura que se le dio, que él juzgó en su momento, pero también pide y suplica que le den más espacio para pues, que siga levantando su imagen después de que perdió ese 1 de julio. Vamos a ver lo que hoy publicó el señor Luis Miguel Barbosa, candidato perdedor de Morena a la gubernatura de Puebla. Los hechos que han ocurrido desde el día 1 de este mes en la jornada electoral han sido enormes, muchos. La lucha que hemos sostenido, una lucha jurídica, política y social para impedir que se consume el robo de la elección por la gobernatura, ha sido vehemente. Vamos a ganar, se los aseguro, la elección, esta elección de la cual se perdió la certidumbre, se va a anular. Habrá un nuevo proceso electoral por allá por el mes de enero o febrero, podría ser, o cuando lo determine la convocatoria que en su caso se emita. Pero habrá un nuevo proceso electoral que vamos a volverlo a ganar. Yo quiero dirigirme en esta ocasión a la... Bueno, pues eso fue parte de lo que pasó o de lo que ha sucedido en esta pequeña historia de la candidatura de Luis Miguel Barbosa Huerta rumbo la derrota. Por eso, su pequeña historia de lo que pasó rumbo a la gubernatura. Obviamente, después de este 1 de julio, los medios siguen reituando, siguen hablando de lo que está pasando a nosotros también. Y agradezco a toda la gente que día con día nos ve y nos escribe, sobre todo que a pesar de su gran vocabulario nos dicen que somos imparciales, y con mucho gusto seguiremos manteniendo esta línea, porque nosotros no vamos a guardar ni ocultar absolutamente nada de cada uno de los candidatos, mi estimado Fabián. Ya no son candidatos, ya pasó, ya vienen nuevos tiempos para México y para todo el mundo, para todos. Espero que nos vaya bien a los mexicanos. Todos nos tenemos que poner a trabajar, todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que mantener a nuestros adultos mayores. Nada que les anden regalando dinero de los mexicanos,
Nada, o sea, estamos en contra de eso. Pero bueno, ojalá los legisladores hagan leyes. Nosotros los dejamos, les agradecemos mucho, de verdad. Teníamos unas llamadas pendientes, pero bueno, ¿qué les puedo decir? El tema de Barbosa es interesante porque resultó ser un candidato muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, que fue derrotado en las urnas. ¿Qué tal? Muy buena noche, Henry. Fabián, hasta como mañana, siempre, señores. un Y placer. gracias por estar con nosotros. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Información que a nivel